65. Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, se alfabetizó a más de 500,000 de personas por medio de la radio. FEGER, comunicando buen vivir. Radio FEGER 1420 AM presenta el siguiente programa. Poder Constituyente presenta El poder de las mujeres. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este su programa, El Poder de las Mujeres, del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente. El día de hoy vamos a tener a una compañera, gran lideresa histórica, la compañera Rosalina Tuyuk, integrante de Conavigua y integrante también del Guaquif Kiej. La invitamos porque el día viernes pasado presentaron con el Guaquif Kiej un libro o un documento importante que se llama Nuestro Camino hacia un Estado Plurinacional para el Buen Vivir. Es una propuesta de pueblos originarios de Iximuleu y en su presentación ellos plantean de que es una propuesta, dice, nuestro camino hacia un Estado plurinacional para el buen vivir. Las naciones originarias de este territorio seguimos demandando y proponiendo cambios estructurales que garanticen nuestra autonomía, libre determinación y soberanía. Nuestro horizonte político es la construcción de un Estado plurinacional con base en el Utzilaj Caslemal, buen vivir, lo que implicaría la eliminación de las bases capitalistas, coloniales y patriarcales del actual Estado republicano o colonial. Para acercarnos a este horizonte, el Estado plurinacional y una sociedad que inspire su vida en el Utzilaj Caslemal, proponemos un camino político con planteamientos generales y específicos que enuncian el proceso de transformación que nos hemos trazado. Nosotras hemos estado desde el año 2019 también haciendo una propuesta que seguramente y necesariamente tiene que dialogar con las otras propuestas de organizaciones que han estado pensando en eso por largo tiempo. Y una de ellas, pues, es el Guaquif Kiej, y por eso queremos tener este espacio para que posteriormente lo compartamos con nuestras compañeras y empecemos este diálogo a partir de esta propuesta. Bienvenida, Rosalina. ¿Cómo te va? Y bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes, pero también a los que escuchan detrás de todas estas cámaras y también por distintos lugares por medio de esta transmisión. Muchas gracias. Pues gracias, Rosalina. Pues desde el viernes, y bueno, siempre nosotras de hecho lo tenemos en nuestro planteamiento, pensé que era importante que pudiéramos conocer con un poco de detalle, hasta donde nos dé el tiempo, las propuestas que ustedes hacen. Y porque es un documento histórico importante. Y entonces, pues, si te parece que empecemos un poco por los antecedentes y este proceso histórico de la propuesta, porque como ustedes decían, pues han dicho que los pueblos no tienen propuesta y ustedes dicen, pues no es cierto, hemos propuesto cantidad de cosas. Te doy la palabra, Rosalina, para empezar a conocer este documento importante. Sí, bueno, desde Guaquif Kiej, con todas nuestras organizaciones participantes en ello, durante varios años hemos hecho distintas propuestas, principalmente para la inclusión y la participación de los pueblos indígenas, tanto desde el decenio para los pueblos indígenas. En un decenio no se logró casi nada, se volvió a repetir otro decenio, quiere decir que 20 años después de esos decenios también hemos evaluado que los estados nunca han querido incluir
y también darle solución o una respuesta positiva frente a todas las propuestas de los pueblos indígenas. Es así que en el 2010, 11, 12, pues nuestras organizaciones empezaron a trabajar la propuesta sobre la posibilidad de ir construyendo juntos el Estado plurinacional. Desde ese entonces, pues se discutió también en los distintos territorios con pueblos indígenas, con autoridades, con organizaciones campesinas, derechos humanos, juventudes, para ver contenidos que quisiéramos para ese nuevo estado que buscamos. Y luego también en el 2013-14 se trabajó de nuevo esta propuesta y se entregó también a autoridades de los 3 organismos del Estado. Lamentablemente sí se recibieron, hubo comentarios de los 3 organismos del Estado, junto también la Asamblea Social y Popular. Sin embargo, no hubo allá una discusión seria, una discusión concreta para poder ni siquiera asentarnos para debatir estas propuestas. Sin embargo, el tiempo ha pasado, lastimosamente vino todo esto, lo de la pandemia, vinieron también todos los problemas ambientales, como lo fue el IOTA, el ETA también, que afectó duramente las comunidades indígenas. No solamente estas comunidades habían sido afectados también por los terremotos que ha pasado y también por la guerra. Y ahora con todo las tormentas que también afectó estas comunidades, y miramos cómo no hay reacción positiva y voluntad política para darle una respuesta de solución estructural a estos grandes problemas de olvido, de exclusión y de falta también de atención en los problemas sociales desde el Estado hacia las comunidades. De esa cuenta, hablamos de la necesidad entonces de ir actualizando nuestro documento y hoy que hemos terminado toda esa discusión, pues dijimos, no solamente vamos a cambiar el nombre, sino vamos también a mencionar que los problemas estructurales, pero más allá del problema estructural está también toda esta situación del colonialismo hasta ahora. O sea, no es que sean recientes estos problemas, sino lleva más de 500 años en que los pueblos venimos mencionando toda esta falta de respuesta a las demandas más sentidas en el tema económico, político, social, cultural e histórico que atravesamos los pueblos indígenas. De esa cuenta, nos pusimos otra vez a hacer encuentros territoriales con varias comunidades indígenas para ver qué pensaban y qué se podía proponer frente a toda esta situación. Entonces se empezó a trabajar, a revisar cuánto hemos avanzado con nuestro documento casi más de 10 años después, y mirábamos que en realidad no se pudieron avanzar casi en nada, y concluimos que
obviamente no hay voluntad política para atender estas demandas. Concluimos también que nos sigue afectando toda esta situación colonial que venimos enfrentando los pueblos indígenas y que hoy también hay otras formas de colonialismo que afectan la vida individual, colectiva de los pueblos, y mayormente uno de los grandes problemas sigue siendo el saqueo, sigue siendo también la militarización, sigue siendo también la corrupción, pero también la falta de participación de los pueblos indígenas en las tomas de decisiones. Es decir, mirábamos que toda esta actitud pues sigue siendo la raíz estructural de ese racismo histórico que hay dentro de las actitudes, pero también dentro del pensamiento de los que nos han gobernado históricamente. De esta cuenta es que los pueblos indígenas hemos valorado también la existencia de otras propuestas que ha habido siempre sobre el mismo tema del Estado plurinacional. Es decir, que desde las distintas expresiones de los pueblos indígenas, seguimos entonces demandando a que es necesario un cambio estructural. De ese cambio estructural, pues hay que llegar a cambios políticos, a cambios económicos, sociales y culturales. Entonces, pero igual coincidíamos en que no es posible hacerlo solos como pueblos indígenas, ni solas como mujeres, sino tenemos que caminar junto a otros sectores, a los que históricamente hemos estado excluidos, ¿verdad? Entonces, para ver dónde nos ubicamos, de esta cuenta, por ejemplo, los no indígenas están también dispuestos a seguir así como estamos o queremos cambiar. Entonces, pero que ese cambio, entonces, va a tener que transitar bajo algunos principios que nosotros estábamos también no solo analizando, sino evaluando la viabilidad que esto tiene. Entonces, este documento sería como un tercer documento donde los pueblos indígenas no solo hablamos de la parte histórica estructuralmente, sino también hablamos de que esta coyuntura es necesario llegar a un diálogo, llegar a un entendimiento, llegar también a dialogar y a debatir sobre estas posibles propuestas que tiene. Entonces, inclusive hay algunas comunidades que decían, bueno, vamos a hacer otro intento. Si en realidad, a pesar de que tenemos algunas leyes, tenemos el convenio 169, tenemos la Declaración de Pueblos Indígenas, otras declaraciones que han hecho organismos importantes a nivel internacional, si a pesar de esto no hay voluntad, pues entonces creo que los convenios internacionales están dando la posibilidad también para que los pueblos busquen su propia autonomía, su propia autodeterminación, pero que obviamente estamos con toda la disposición de llegar primero a ver qué piensan los no indígenas, qué piensan los funcionarios públicos, qué piensan otros actores claves de la sociedad sobre este planteamiento que estamos haciendo. Entonces,
Creo que esta parte es muy importante también como para ir recalcando que no es la primera vez que hablamos, siempre ha habido en otros momentos coyunturales y bueno, por lo menos tenemos ya un primer documento de consenso que es el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, que es una base y que a la luz ya de los acontecimientos donde estamos ahora, que nos da como ese sustento importante, pero también ya los pueblos indígenas hemos avanzado mucho más que como estábamos en los años 80. Hoy por hoy hay muchas lideresas, líderes que éramos como protagonistas de la discusión sobre los 500 años y lo que queremos en este futuro donde estamos. Entonces, hoy por hoy, ya los pueblos también, ya no solo hablamos de Estado plurinacional, sino también se plantea las posibilidades de cómo comenzar a través de una participación dentro de una Asamblea Nacional Plurinacional. Creo que en esa parte es donde nos podemos ir encontrando. No sé cuánto tiempo nos vamos a dar. Lo cierto es que en el momento actual sí necesitamos llegar a ese consenso. Gracias, Rosalina. Efectivamente, pues de hecho nosotras en el movimiento que estamos con compañeras mayas, garífonas, chincas y mestizas, pues es parte de la discusión, es prepararnos para una Asamblea Nacional Constituyente y de hecho pues es parte de nuestras de convergencias desde ya hablar del Estado plurinacional. Por eso nos interesa conocer mucho el documento de ustedes. Vamos a hacer un corte, no sin antes quiero enviar un saludo muy profundo a nuestra compañera Rosita Corrales por la muerte del día de hoy de su señora madre, Agustina Corrales Solís. Lamentamos mucho, ella es compañera de Ixquic, nuestra compañera también coordinadora de la región de Petén. Un abrazo, Rosita, y a su familia también. Bueno, vamos con mucho cariño. Vamos al corte y regresamos para seguir profundizando en el contenido de esta propuesta. Por favor. Nos vamos a un corte de la estación y regresamos en unos minutos con su programa El Poder de las Mujeres. Exilio, asesinatos, desaparición forzada. Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno. En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados. FEJER, comunicando buen vivir. Buenos días, Carmen. ¿Ya tiene pensado qué va a comprar en el mercado? Buenos días, Lorena. Ya lo tengo todo pensado. Hasta le dije a mi hija que me escribiera una lista para que sea más fácil. Usted me hace favor de ayudarme a leerla. Así no se me olvida nada. Sí, no se preocupe, yo le ayudo. Lo importante es que compremos las cosas que no encontramos en la comunidad, como frutas, verduras, arroz, frijol, azúcar, maíz, mosh, harina para atoles. Sí, tiene razón, porque los patojos querían cosas de bolsita, galletas, gaseosas y sopas de vaso. Yo les dije que de eso se olvidaran, porque después se enferman y eso no es alimento. Tiene razón, eso no es alimento. Viera qué tranquila me siento porque voy a poder comprar comida sana. Yo hasta le dije a mis patojas que les iba a llegar a hacer un caldo de pollo porque cómo les gusta. Cuando compramos y consumimos alimentos sanos, nos sentimos bien. Programa Mundial de Alimentos. En nuestros cuerpos corre la herencia de nuestras ancestras. Tenemos la herencia de insurrección
de Bartolina Sisa y Juana Azurduy. Somos defensoras de la paz, como Rosalina Tuyuk y Berta Cáceres. Somos arte como Sara Curruchich, Yalitza Aparicio y María Mercedes Coroy. Somos mujeres indígenas, defensoras de la vida, de la madre tierra, portadoras de herencia y conocimiento ancestral. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Regresamos con El poder de las mujeres. Pues de nuevo en nuestro programa El Poder de las Mujeres del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente, estamos con la compañera Rosalina Tuyuk hablando sobre la propuesta que han presentado con el Guakif Kiej sobre un camino hacia el Estado plurinacional, hacia el buen vivir. Si tienen alguna pregunta, pueden enviarlo al WhatsApp 32 54 16 92, 32 54 16 92 y o al teléfono 22 51 29 94 en cabina. 22 51 29 94 en cabina. Rosalina, en este recorrido histórico que hiciste, pues efectivamente, no sé si puedes prender tu cámara, pues precisamente decías que no es la primera vez, incluso esta propuesta, yo recuerdo que la recibimos en el Congreso en el 2016, intentamos hacer discusiones en la Comisión de Pueblos Indígenas, pero como tú decías, en el Congreso pues no había una voluntad para ir avanzando en las propuestas que ustedes tenían. Y de hecho nosotros con la bancada hicimos una intento de retomar todas las leyes pendientes de los acuerdos de paz, pero hay una decisión política en el Congreso de que no avancen las propuestas de los pueblos indígenas, porque efectivamente desde mi punto de vista, es reconocerles poder. Y prácticamente eso es lo que estamos haciendo. Y de hecho tú decías, ya hay decisiones y documentos de Naciones Unidas que no permiten, sino que dan opción a los pueblos indígenas para la libre determinación. Hay que decir también que esos documentos son resultado de muchísimo trabajo de organizaciones de pueblos indígenas en Naciones Unidas. Entonces, para conocer un poco el contenido, aparte de la parte histórica, que es también un documento muy importante, porque es la historia desde la mirada de los pueblos indígenas, los pueblos originarios de Guatemala. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes hacen? He visto que tienen varios elementos de propuesta, y también decías que hay caminos políticos, caminos económicos, caminos culturales, y bueno, el Estado plurinacional, digamos, como una concepción, una sombría grande, pero es la organización de una propuesta que es el buen vivir. Entonces, Rosalina, si nos compartes cuáles son los elementos constitutivos de la propuesta. Tu micrófono, por favor. Gracias. En realidad, el trabajo no fue fácil, porque cada vez, bueno, uno a veces se frustra, pero también salen como que nuevas ideas, nuevos planteamientos, y bueno, hay que ver también que de alguna manera algunas comunidades dicen, pero ¿para qué? Si aquí ya no se puede hacer. Pero bueno, seguimos pensando en que sí, todavía es posible, y para ello es muy importante que para llegar a ese Estado plurinacional, obviamente hemos tenido que transitar por distintos momentos. Igual hoy miramos como un reto para la juventud también el poder llevar todo este trabajo, porque no, al final es la juventud el que tiene que llevar
llevar adelante todo este trabajo. Y uno de los puntos muy importantes es la soberanía y la libre determinación de los pueblos, así como también la autonomía. ¿Y por qué decimos y comenzamos con este tema? Porque para los pueblos indígenas es tan importante la libertad, es tan importante también la no agresión, es tan importante la no violencia, es tan importante el reconocimiento a los conocimientos que los pueblos indígenas podemos aportar. Hay a veces muchas críticas donde nos dicen que por responsabilidad de los pueblos indígenas, pues los bosques se están quedando sin árboles. Sin embargo, cuando uno regresa a las comunidades, siempre nuestros abuelos sabían en qué momento poder bajar un árbol y pedirle permiso, porque sabemos que cuando se camina con los ciclos de la luna, también no solo toda la semilla que conlleva un árbol o un árbol frutal, también se espera que un año después tiene que brotar nuevas semillas. En fin, mirábamos también, no solo es la valoración a todos estos conocimientos con que hemos contribuido en la educación oral, lo que hemos contribuido en la salud también de los pueblos, y por ello, para hablar también de la soberanía, es muy importante el que se pueda entender cómo los pueblos, a pesar de la imposición de leyes, a pesar también de las políticas que ha ido contribuyendo para neutralizar los conocimientos, pero también para neutralizar todo el pensamiento natural, el pensamiento colectivo de los pueblos indígenas se mantiene. Imposición también de religiones que obviamente ha afectado el pensamiento cosmogónico de los pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de ello, pues seguimos con la posibilidad de que a lo mejor hay unos por desconocimiento no quieran entender qué significa la autodeterminación, qué significa la soberanía, qué significa también la autonomía de los pueblos indígenas. Y hay otros que sí lo entienden y que por eso no han querido debatir. Y creo que una de estas posibilidades pasó en el 99, donde los pueblos indígenas deseábamos ser reconocidos constitucionalmente. Y se perdió la consulta popular porque al final los sectores del poder económico, militar y político se pusieron a la tarea de decir que lo que se buscaba era el comunismo, o lo que se buscaba también era que los pueblos voltearan la tortilla en contra del ser ladino, y nada que ver con esas posiciones. Sin embargo, bueno, no se ganó la consulta popular, pero que en el fondo, cuando planteábamos también el reconocimiento de estos derechos desde los pueblos, lo hacíamos con plena confianza que muchos de estos derechos, tarde o temprano, las Naciones Unidas tendrá que reconocerlo, tendrá que también crear instrumentos
que hará que los estados puedan ir reconociendo paulatinamente nuestros derechos. Y cabalmente así ha pasado en estas últimas décadas. Y por ello es muy importante también cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos. Obviamente sabemos hasta dónde comienza, los bienes naturales de los pueblos indígenas de un pueblo a otro. Y cada pueblo sabe dónde están sus linderos, cada pueblo sabe si tal nacimiento de agua pertenece a una o a otra comunidad. Entonces, si bien es cierto, hoy en día miramos problemas también en las comunidades por esto, pero es porque a veces el Estado se ha metido para querer resolver y sin dejar a que los pueblos sean los que definan esta autodeterminación. Entonces, uno de esos puntos sería esto que mencioné sobre la importancia entonces de que se respete esa soberanía y esa autodeterminación de los pueblos con respecto no solo a los bienes naturales, sino también con respecto a las competencias que tienen también nuestras autoridades. El otro tema también muy importante es sobre que hoy por hoy los pueblos indígenas reconocemos que si bien es cierto, existíamos desde antes que se implementaran todas las leyes, todo el sistema de invasión. Sin embargo, reconocemos que hoy por hoy también hay otros sectores en los territorios, pero también hay familias no indígenas que de alguna manera conviven ya en las comunidades y que por lo tanto es muy importante el que lleguemos a entender que si bien es cierto, existe un gobierno general, pero también en las comunidades, la contribución de los gobiernos de los pueblos indígenas, siempre nosotros decimos que tenemos nuestro propio sistema de gobierno, donde se eligen no de acuerdo al grado académico que tiene, sino de acuerdo también al servicio, de acuerdo a la entrega que hacen estas comunidades, pero también hay capacidad demostrada en los últimos 20 años que cuando autoridades oficiales quieren coordinar con las autoridades indígenas, es posible. Y por ello, la necesidad entonces también de ese reconocimiento de autoridades múltiples culturales, puesto que no es igual quizá el quehacer de una autoridad de la nación Caxquel con la nación Quiché o la nación Quiché con la nación Anjobal. Cada autoridad de las distintas nacionalidades tienen su temporalidad, tienen sus principios, pero también hay temas generales de la cual ellos y ellas aplican. Creo que es un mínimo avance el que hoy por hoy, a partir de los acuerdos de paz, se logra la participación de las mujeres como autoridades, pero no en todas las autoridades hay presencia de mujer, porque obviamente creo que ninguna cultura se salva del machismo. Ningún pueblo se salva también del machismo. Sería
sería también injusto decir, no, eso no pasa con nosotros, porque sí, obviamente el machismo se heredó y se heredó con mayor profundidad, ¿verdad? En las distintas esferas políticas y administrativas también, tanto del Estado como también de los gobiernos municipales. Y por ende, nosotros creemos que el reconocimiento y coexistencia de autoridades de las múltiples naciones es necesario que no que se reconozca, sino también que se conozcan todos estos procedimientos que también se han dado en las comunidades y por lo tanto no puede haber ningún otro pueblo que pueda decir que eso está malo y que eso se debe anular, porque así se fue también practicando durante toda la historia. Entonces, me avisas si hay corte, por favor. Sí, tenemos un corte en 1 minuto, así es que termina la idea aquí y regresamos después. Ah, vaya, muy bien. Entonces, dentro de esta situación, también es muy importante entonces de ver que hoy por hoy, bueno, nosotros decimos ahora con mayor propiedad que somos parte de las distintas naciones o nacionalidades. Y ya hay pueblos, pues, que, por ejemplo, dicen, nosotros somos la nación Anjobal, nosotros somos la nación Quiché, nosotros, pues, desde hace varios años que los cachueles nos autoidentificamos y necesitamos llegar a ese reconocimiento de ser parte de la nación cachuel, al igual como han hecho otros, pero no sería leal decir solo están las nacionalidades del pueblo maya, sino de aquí hay que reconocer que también está la nación xinca, está la nación afrodescendiente. Nosotros ahora no planteamos cómo debería de ser reconocido a los hermanos afrodescendientes para no volver a cometer otra vez el error que cometimos en el acuerdo de identidad que decíamos, bueno, está el pueblo maya, el pueblo xinca y el pueblo garífuna. Y luego, posteriormente, nos reclamaron que nosotros no teníamos el derecho de definirlos así, porque las garífunas son apenas uno solo, dentro de tantos que hay. Entonces, vendrá el momento también histórico donde los hermanos afrodescendientes tendrán que hacer su propia propuesta, tendrán que autoevaluarse cómo se ven ellos y cómo quieren verse dentro del Estado plurinacional. Por lo menos en esta propuesta que Huaquipquej está haciendo, se habló también con los hermanos xincas para ver pues nuestro documento. Participaron en algunas actividades que se hizo y luego al final nos dijeron, bueno, el Parlamento xinca sí lo avala. Entonces, para nosotros esto es muy importante, pero obviamente tendrán que ellos también llevar su propio proceso y bueno, aquí también dejamos una tarea para la nación ladina, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a decir ahora los vamos a llamar los mestizos o los ladinos, o decir o darle otra denominación, sino creemos que ya hay mucha capacidad y ya es tiempo a que cada nacionalidad deba definir, digamos, dónde se siente mejor y dónde se siente también principalmente incluido
y cómo se pueda ir llamando. Sería esto. Gracias, Rosalina. Pues efectivamente vamos al corte y regresamos para el último segmento para continuar con este conocimiento del documento. Gracias. Nos vamos a un corte de la estación y regresamos en unos minutos con su programa El Poder de las Mujeres. Con la firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente. La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Nederland. Para 2008, la FEJER envía señal satelital por medio de sus 8 radios afiliadas. FEJER, comunicando buen vivir. Buenas tardes, don Bartolo. ¿Cómo le va? Aquí, viendo que las cosechas cómo cuesta que se den. Ha cambiado mucho el clima y eso nos está afectando. La lluvia en exceso y sequías hacen que la tierra se quede sin minerales, lo que nos obliga a usar abonos. El suelo es un bien natural. Debemos recurrir a prácticas ancestrales para su conservación y renovación. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Escuche 200 años de engaño, crónica que narra los actos de corrupción de la élite. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio Comunitaria San Juan 101.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER, comunicación para el buen vivir. Buenos días. Vengo a solicitar datos acerca de cuánto costó la nueva carretera que se construyó en mi comunidad. No lleva ni 2 meses y ya se está cayendo a pedazos. Fíjese que ese dato no se lo puedo dar, porque esa información no está disponible en este momento. Según la Ley de Acceso a la Información Pública, ustedes están en la obligación de facilitarme la información que les solicito. En este momento lamento no poder resolverle, disculpe. El acceso universal a la información es un derecho que tiene toda persona en buscar, recibir y difundir información. Este derecho no es propio de los medios de comunicación. A ninguna persona se le puede negar la información bajo ningún motivo. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Regresamos con El Poder de las Mujeres. Muchas gracias. Hemos estado dialogando con Rosalina Tuyuk, que nos está presentando el documento que presentaron el viernes pasado la organización Guaquifquiej respecto al camino hacia el Estado plurinacional, el Estado plurinacional del buen vivir. Nos ha estado comentando la parte histórica y uno de los elementos fundamentales del documento, que es el tema de la autonomía, la soberanía y la libre determinación de los pueblos. Y también el tema de los retos que eso implica y cómo está el espacio para que las naciones afrodescendientes vayan definiendo su forma, su espacio. También la nación Xinca, que en principio está pues avalada por el Parlamento Xinca, y pues el gran reto que nos hacen, y no es la primera vez que lo hacen, y efectivamente es un gran reto, el tema de si existe o no existe la nación mestiza, porque eso es parte de la discusión. Y bueno, ahí está planteado el reto para la posibilidad de la formación de un Estado plurinacional. Rosalina, bueno, de hecho conocemos la organización o el estado, ¿cómo es? El gobierno plurinacional de Huehuetenango, ¿verdad? Donde está la nación Canjobal, la nación Chuj, creo que es, y Poptí, creo que son los que están juntos ya como un ejercicio, digamos, de gobierno plurinacional. Entonces, bueno, tenemos como 15 minutos y en estos me gustaría que uno nos comentaras algún otro elemento fundamental del documento, porque es un documento grande y muy importante en conocer su detalle.
y luego qué seguimiento va a tener el documento, porque cuando también lo presentaron, ustedes hablaron de un instrumento. Y bueno, conocemos que hay otras organizaciones como el CPO, como Codeca, que han estado también planteando documentos hacia la constituyente plurinacional. Entonces, ¿cómo ustedes, cómo están viendo ese camino hacia la constituyente? ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes van a dar con este documento? Y si este camino tiene o no tiene que ver con las elecciones, o sea, pasa por elecciones o no, hablando del 2023, ¿está en el camino o no está en el camino? Un poco para ir también, pues, viendo qué es el camino hacia adelante en los próximos meses y años. Por favor, Rosalina. Muy bien. Bueno, yo quizá comienzo con esta interrogante que nos hace Sandra, porque nosotros consideramos que toda esta propuesta que hacemos hoy, que hemos hecho durante los dos documentos que han pasado, nunca lo hemos visto como una propuesta preelectoral o electoral, sino simplemente son propuestas que es necesario debatir, es necesario conocer y bueno, con lo que se pueda ir también implementando algunos de estos puntos o que ya se vienen implementando en las comunidades. Pero también estamos convencidos de que una asamblea nacional, plurinacional, con estos políticos que tenemos ahora, no tendría viabilidad. Entonces sí, hay que ir trabajando mucho más de fondo para poder lograr lo que nosotros y nosotras aspiramos. Sabemos que una asamblea tiene que pasar por la participación, ahí sí que popular, la participación comunitaria, entonces no sería posible hacerlo de la noche a la mañana. Lo que sí estamos con mucha claridad es que para llegar al cambio estructural, obviamente las tenemos que hacer a través de personas que estén convencidos de que esta democracia que tenemos no va con todos, ni va para todos, y por ello se plantea la construcción de este Estado plurinacional. Ahora, para agregar a los puntos, porque son 7 puntos lo que plantea Guapique, otro de los puntos importantes es que obviamente tenemos que derogar, digamos, todo el Estado patriarcal, colonial y también capitalista que hoy tenemos. Con el Estado plurinacional, ya toda esta parte de ver concesiones, de darle todos los territorios a las empresas nacionales y transnacionales, no iría bajo ese enfoque. Tampoco iría bajo el enfoque de que todo se va a solucionar destruyendo la madre tierra, destruyendo los bosques, destruyendo también los ríos, porque afortunadamente hemos entendido que para los pueblos indígenas, tanto la madre tierra, el agua, los bosques, son para la vida y no para el mercado. Si bien es cierto, hoy nos hemos quedado casi sin agua en varias ciudades, es porque
el agua está acaparado por las empresas y es más, no paga lo que debería de pagar, y por ello es que esta forma como está autososteniendo el Estado por medio de mercado y por medio del capital, no sería eso lo que aspiramos, y por eso habría que derogar leyes, habría que derogar también normas que se tiene para ello, revisar todas las concesiones que ha habido y devolverle. Ahí sí que vale la pena repetir, devolverle la vida a la madre tierra, devolverle, porque para nosotros hoy por hoy la madre tierra está enferma, los ríos están enfermos, también los bosques están enfermos, porque si bien es cierto hay campañas de reforestación, pero en esa campaña de reforestación solo hay una especie, y para los bosques naturales poco a poco las están destruyendo, y con el Estado plurinacional eso no iría. El otro punto muy importante también es que se dará prioridad a los gobiernos comunales. Es decir, gobierno comunal o municipal o regional, es tan importante el papel que juega, porque deberían de ser estas autoridades que serán como los voceros, digamos, de las comunidades en sus necesidades, pero también en la proyección de planes de vida comunitario. Creo que ese punto es muy importante para nosotros, porque los gobiernos territoriales también ya en muchos lugares ya existen. Son hoy por hoy, por ejemplo, si hablamos de Totonicapán, como autoridad, son los que protegen, promueven todo el sagrado agua. Pero muchos otros pueblos también han creado como ese problema en decir por qué ellos, por qué solo allí. Entonces creo que es muy importante ver toda esta parte de la garantía de seguridad, de la garantía de proveer lo necesario y natural para las comunidades. Entonces, para nosotros no sería un gobierno centralista, urbanista, sino debe ser un gobierno comunal, territorial, pero también un gobierno donde se incluyan todos. Y el otro punto también importante es el tema de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad entonces sería como el garante para que el Estado plurinacional cumpla las funciones de vida que puede dar a todos los habitantes. No ser un ejército que crea inseguridad, que no sería un ejército que crea miedo, terror, sino básicamente tendría que cumplir las funciones, no solo que establece la Constitución, pero también el trabajo de garantizar la paz y la seguridad para todos, y no tener a un ejército para el servicio de los políticos o para el servicio de las empresas o para el servicio de otros entes que se han lucrado con tener seguridad sin aportar nada al Estado. Entonces, esto es para nosotros muy importante. Obviamente no tendría una razón de tener un ejército si siempre va a seguir
con el problema de ser señalado de genocida, de violador o de otros temas. Entonces, eso sería un punto muy importante que por lo tanto se tendrían que reformar todas las normas, todas las leyes respecto a la política que tiene ahora el ejército. Y el otro tema también muy importante, que el Estado plurinacional debe ser regido por valores y principios. Principios como el respeto, principios como la tolerancia, el principio también de integridad, el principio también principalmente de inclusión y así como los principios de vida colectiva, de vida comunal que ha existido entre los pueblos indígenas y también bajo el principio de que nuestra Guatemala necesita una participación también activa. Y por último, el otro tema es en cuanto a su financiamiento. ¿De dónde vendría esto? Siempre no es nuevo, sino solo recalcar que para su autosostenibilidad de ese Estado plurinacional debe venir también desde esta forma de que los que tienen más deben aportar más y también de anular todos los privilegios fiscales que debe haber, al igual como otros temas importantes ahora que está como un poco en la mirada, donde ahora que se han recuperado bienes y financiamiento, ya sea del narcotráfico o de corruptos, creo que toda esa parte debe ser canalizado para también combatir toda la situación del analfabetismo, la desnutrición y obviamente una parte o gran parte de lo que se vaya quitándole a los corruptos tiene que ser canalizado para la autosostenibilidad de ese Estado plurinacional. Serían uno de los puntos. Gracias, Rosalina. Pues me parece que todavía nos quedaron cosas. Si tenés tiempo, hacemos otro programa el próximo lunes. Así es que muchísimas gracias. Un gran programa y muy importante lo que nos están proponiendo. Doy muchas gracias a quienes estuvieron con nosotras y nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde y siempre muchísimas gracias a Radio FEJER por este espacio. Nos saludamos el próximo lunes. Gracias, Rosalina, y espero que podás y nos vemos el otro lunes. Hasta luego. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos.